Abrimos el segundo bloque, ya estamos aquí en la mesa con todos nuestros invitados. Hoy es noche para quedarse frente al televisor disfrutando de esto. Estamos en vivo, 9 y 11 de la noche. Y recibimos a invitados de distintos ámbitos y esto tiene que ver también con que vamos a hablar de Polinesia, vamos a hablar de turismo rural y vamos a hablar de turismo a nivel nacional, a nivel de infraestructura, a nivel Estado y qué se viene haciendo y qué se está haciendo para fomentar una de las grandes industrias que tiene este país por explotar y explotándose, en fin. Está con nosotros la senadora Laura Rodríguez Machado. Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien en esta noche lluviosa. Sí. Bueno. Difícil llegar para todos, así que muchísimas gracias por venir porque la verdad está complicado con el clima y con la lluvia. Está Julio Camaño, que es titular de la Cámara Argentina de Turismo Rural. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, delegado en la provincia de Córdoba, de la CATUR. ¿Todo bien? Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir, muchísimas gracias. Y está Jorge Simonelli con nosotros, que es agente de viaje, y con él vamos a hablar de Polinesia francesa, lo que dice Vicky, el paraíso. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bueno, como muchísimas decía gracias aquí por la venir. señora, difícil llegar, pero estamos. Estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad, por el esfuerzo y por haber venido. Una noche para hablar de turismo, de viajes y de modelos a seguir y de ciudades, así que está buenísimo. Así es. Bueno, y hoy con Laura Rodríguez Machado, senadora. Ella trabaja en Buenos Aires y hace campaña por todo el país. Sí. Me gustaría que nos cuentes lugares, por ahí, si un cordobés va a Buenos Aires, ¿cuáles son los lugares que te gustaría llevarlo a conocer? ¿Cuáles son los lugares más significativos de Buenos Aires que a vos te gustaría que los cordobeses conozcan? Mira, la primera cosa que tenemos para los cordobeses es la mayor posibilidad de conocer lugares. Ahora, desde que tenemos en el aeropuerto Córdoba un hub, ¿qué significa un hub? Antes, para conocer otros lugares en nuestro país, tenías que ir a Buenos Aires para poder ir a otra provincia. Ahora, con el gobierno, digamos, la decisión del ministro Dietrich, obviamente el presidente Macri. La revolución de los aviones. La revolución de los aviones, se distribuyen los vuelos desde Córdoba, que es un centro geográficamente mucho mejor ubicado, entonces menos tiempo de pasar en los aeropuertos, más baratos los pasajes, entonces no solo Buenos Aires, cuyo ícono evidentemente son los barrios de La Boca o el Obelisco, sino al revés, podemos ir a todas las provincias y hemos generado algo que por un tema federal hace mucho que no está en nuestro país, que Córdoba ha duplicado la cantidad de vuelos, ahora va a haber más no solamente aerolíneas, sino de otras empresas y también en vuelos internacionales. Así es que los cordobeses estamos de parabienes a la hora que nos toca conocer y obviamente no solo Buenos Aires, podemos conocer de todo el interior porque desde Córdoba salen muchísimos más vuelos hacia todo el país. Bueno, y actualmente estás trabajando mucho con proyectos de ley relacionados al turismo. Contanos un poquito ¿cuáles son esos proyectos que estás haciendo? Bueno, el primero, afortunadamente, se pudo votar por unanimidad un parque nacional nuevo en la zona de Tras la Sierra. Córdoba tiene 3 grandes parques nacionales, el de Mar Chiquita, el de Condorito, que es el histórico que todos recordamos, y ahora un parque en Tras la Sierra, con lo que va a generar no solamente el cuidado de la flora y la fauna de esa zona, sino también turismo, ¿no? Y otro de los proyectos que lo tengo siempre y empujo, que piden los hoteleros, hay una especie de impuesto que se paga por tener televisores, que se le paga un monto determinado a SADAIC o Argentores, a todas estas organizaciones que muy bien defienden los derechos de autor, pero ocurre que en este momento se está pagando aunque el televisor esté apagado o que no esté la habitación ocupada. Entonces claro, es un fijo mensual. Es un fijo mensual y que la verdad que siempre las tasas se pagan en la medida que se utilicen y si no hay un control de que esto se utiliza, bueno, estamos trabajando con otras senadoras en ese tema para hacer más ecuánime este pago mensual y para que no caiga tan fuerte en la espalda de toda la hotelería argentina. Laura, estabas hablando de la revolución de los aviones y creo que se ha beneficiado mucho Córdoba con el nuevo hub y todo lo demás. De cualquier manera da la sensación de que, y Jorge en una de esas nos puede aportar algo, está quedando chico el aeropuerto, las instalaciones, hay momentos clave. Ahora van a salir Gol con un vuelo 2 vuelos por semana a Fortaleza, Brasil, y va a haber nuevos vuelos y Aerolíneas el año que viene va a viajar a Miami, va a llegar a American Airlines. Cuando lleguen 2 o 3 aviones juntos, el aeropuerto se satura. Es correcto, estuve conversando con el ministro Dietrich la semana pasada, justamente no solamente el aeropuerto como infraestructura, sino también la playa de estacionamiento, los amén y todo lo que significa, ¿no?, de servicio en un aeropuerto. Él han comprometido una serie de acciones que obviamente las hace el prestador o quienes están concesionados. De hecho están trabajando, ¿no?, en el lugar. Y están trabajando. La idea siempre es acompañar esta explosión de aéreos o de vuelos que ha ocurrido con infraestructura.
gratamente en un sentido nos ha pasado muchísimo más, que ha aumentado la cantidad de pasajeros de vuelo y de afluencia, y bueno, la infraestructura está tratando de seguir eso, pero sí hay la decisión de acomodarla en ese sentido. Está bien. Laura, en los últimos días ha habido algunos reclamos de los agentes de viaje respecto de que ya no les reconoce el porcentual que tienen las agencias de viaje por vender los pasajes. Sabemos que desde el Congreso se están haciendo algunas tareas de mediación para ver si... Con aerolíneas. Con aerolíneas. Bueno, Aerolíneas es una empresa que no depende estas decisiones por parte del Congreso, es decir, no forma parte de la administración centralizada, pero sí desde nuestro trabajo estamos tratando siempre de ser ese puente, ¿no es cierto?, entre la gente, en este caso estas instituciones, y Aerolíneas. Ya ha habido reuniones y están viendo cómo llegar a, digamos, hay dos caras de esto, ¿no es cierto?, no perjudicar a los agentes de viaje, pero también abaratar costos de los pasajes. Entonces, en esas dos caras es donde nos tenemos que encontrar en esta negociación que ya se ha iniciado. Está bien. Laura, en el mes de febrero estuviste en España junto al presidente español Rajoy, y en un congreso muy importante. ¿Tuviste la posibilidad de conocer España o visitar lugares turísticos? La verdad que cuando, mira, estos viajes que son viajes, digamos, protocolares o que tengo una misión específica, fue muy poquito. Estuvimos en Salamanca, concretamente en un congreso que tenía que ver obviamente contra cuestiones laborales, así es que es poco lo que se hace. Normalmente dentro del mismo marco del evento, como pasa en todas las ciudades que son destinos de congresos, existe ese margen de conocimiento, pero siempre son acotados. Por eso Córdoba, y creo que es una de las cuestiones pendientes y que el gobierno provincial y los municipios tendríamos que trabajar, es aprovechar la venida de los congresos para tener ese momento, esas horas de 3, 4 horas que a veces quedan libres, para poder que baje ese turismo en la ciudad y que compre, que adquiera, que visite, que conozca. Córdoba podría tener muchísimo más turismo, y yo creo que es uno de los objetivos para la gobernación, ahora que vamos a cambiar de signo político, llegar a valorar muchísimo más lo que es este turismo de congresos, turismo de seminarios en las ciudades, porque las sierras tienen el turismo de la geografía, ¿no? Laura, y con respecto a bueno, has visto ciudades en distintas partes del mundo, sí, o en mismo Argentina también. No tanto como el amigo, pero... Pero ¿qué modelo así de modelo turístico, qué modelo de negocio, qué modelo para llevar a cabo desde el Estado ves para Córdoba, para lo que puede ser la Argentina también? Mira, el turismo en general, y esta es una regla de oro, dos cosas, no solamente va a los lugares por lo que... De esa me preguntaba los recorridos, y creo que el modelo para elegir es ese: mucha oferta de actividad turística para que la gente no llegue a un lugar y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Entendés? No solamente la famosa vuelta al perro o el recorrido, sino ¿qué hago? El paquete turístico, el acompañamiento por los lugares. Hay cosas bellísimas para hacer, pero que después, ay, yo estuve ahí y no sabía que eso existía. Y nosotros que tenemos el patrimonio de la manzana jesuítica, de los antecedentes que tenemos, ¿no? El camino real y muchas otras cosas de nuestra propia historia, tenemos que aprovecharlas. Sin ir más lejos, el Montserrat, por decirte, no hay una visita turística permanente para los turistas a conocer esa maravilla. Y en ese caso, ¿qué país sería como un ejemplo de cómo desarrolla su turismo, cómo lleva a cabo la industria del turismo? Bueno, creo que los países europeos son claramente desde aquel guía que te acompaña y le das la moneda, ¿no es cierto?, que es casi sin costo, claro, como los paquetes armados ya VIPs, por decirte, ¿no? El turismo tiene distintos estamentos, que es la gente que quiere viajar a bajo costo, hostels, el guía turístico que es con la propina le pagás, a gente que quiere la exclusividad absoluta, ¿no? Como tal vez en África, que quieren cazar y que tener el león, acariciarlo más o menos para estar cerca. Bueno, ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. No sé si advertiste que hace un ratito te dijo a vos, sí, que Córdoba va a cambiar de signo político. Sí. Es decir, un dato político no se deja pasar. Un presagio. Y de paso nos paramos un ratito en la política, porque algunos dicen que puede llegar a ser la futura gobernadora, y en una de esas candidatas nos puede adelantar cuál sería la política turística. Bueno, claro, nosotros estamos en la época de las precandidaturas, es decir, los que estamos dentro de un espacio decimos nuestra intención de querer estar. Y la verdad que Córdoba tiene como destino turístico varias cuestiones. El primero, el tema de la seguridad.
¿cierto? Tenemos que acompañar al turismo con una tranquilidad de seguridad, porque el turista no va a los lugares, salvo aquel turismo de aventura, que además lo elige, no va a lugares que tienen que ver con una peligrosidad posible. Y la segunda cuestión, Córdoba, tenemos que pensar que no solamente tiene que ser una ciudad de turismo estudiantil, como nos estamos acostumbrando a Carlos Paz o la Sierra, sino tiene que ser una ciudad de turismo de manera permanente. No solamente aprovechar los fines de semana largos, que se saturan, gracias a Dios, nuestras sierras y nuestros hoteles, sino de manera permanente. Eso tiene que ver con la ciudad de Congreso y tiene que también que ver con interactuar con las otras provincias. En muchos países se acostumbra muchísimo los fines de semana irte a unos kilómetros, volver acá, tiene que ver con posibilidades también de estos vuelos internos que Córdoba hacer más mucho pack en conjunto también. Uno, o sea, vas a un lugar y recorres 2 o 3 o provincias distintas que se puede hacer. Bueno, Jujuy y Salta lo hacen mucho, laburar en conjunto. Totalmente. Y también tener un registro del turista internacional que llega a Buenos Aires y cuando elige el interior, elige o Cataratas o el sur. Y por ahí Córdoba está media apartada de esa decisión, porque vas a cualquier otro y dices, no, es como que elige o ir al sur o ir a las cataratas, ¿no? A lo sumo ahora Jujuy con las bellezas que hay. Pero Córdoba tenemos que estar en ese escenario. Y para la determinación del manejo político desde el gobierno, mantener esta estructura de lo privado y lo público dentro de una especie de agencia. Bueno, el tema de la agencia en su momento tuvo un sentido, que era retirarla del presupuesto provincial para que se administre de otra manera y que tenga más flexibilidad. Pero ahora también hay que ver que esa flexibilidad se puso muy flexible y los cordobeses a veces no sabemos qué función cierta cumplen esas agencias en el gasto público y si ese gasto público está relacionada con la eficiencia. Así que yo creo que tenemos que revisar agencia por agencia. Eso en cuanto a la parte, digamos, de la contabilidad, a la parte de la caja. De cualquier manera, en la mesa de la toma de decisiones que estén los privados, como los agentes de viaje, los hoteleros, por ejemplo, los prestadores de servicios, ¿ustedes creen que se puede mantener? Siempre, siempre. Las políticas se tienen que decidir y apoyar en conjunto. El Estado Nacional no hace más que representar a quienes no tienen voz, pero también de hablar con los que son los actores principales en una determinada actividad. Eso sí, yo lo que digo, que las agencias que tienen que ver con actividades puntuales, ya sea deporte, turismo y demás, tienen que también poder rendir cuentas de lo que hacen con el presupuesto y si eso tiene algunos índices de eficiencia donde nosotros podamos decir, listo, se gasta de esta forma y este es el beneficio. Y no solamente como ahora que sale, que tiene, y respetando por supuesto, porque muchos trabajarán, pero infinidad de empleados, y si yo pregunto a cualquier cordobés en la calle de decir qué es lo concreto que hace, y por ahí hay un poco de duda, a pesar de que muchas cosas siempre hay que reconocer. Yo creo que este gobierno administra, y administra cosas de determinada manera. Yo creo que lo que estamos esperando en Córdoba es una transformación, que haga que Córdoba sea esa provincia que nos merecemos, por las riquezas, por la geografía, por la ubicación, por esto del aeropuerto, en turismo estoy hablando, y eso es transformar, no solamente administrar. Está bien. Bueno, es candidata, ¿no? Sí. Claro. Habla como precandidata. Vos comentabas recién claro. el tema de los congresos, sí. Y bueno, que es muy importante, es el 12% de lo que ingresa en turismo, es todo el tema de eventos, congresos y convenciones. Ahora con este nuevo centro de convenciones que se va a hacer en el complejo ferial, yo calculo que va a ser algo muy importante para la provincia. ¿Qué opinas de toda esta movida que se viene con el tema de congresos y demás? Bueno, los congresos y los seminarios no solamente tienen que ver con los centros de convenciones, que sí, es cierto, es un paso importante. Creo que tenemos que interactuar con las universidades, tenemos que trabajar con ellas para que interactúen con otras universidades y que también se ofrezcan en este diálogo de congresos y convenciones. Digamos, ¿cómo atraes a un turista especializado en una determinada temática? Yendo a las cámaras, yendo a las organizaciones profesionales, yendo a las universidades y promoviendo de alguna manera esto. No solamente decir, miren, acá tengo un auditorio, sino generando la proactividad, y eso es lo que creo que tenemos que hacer. Está bien. Bueno, Laura, en caso de tener la posibilidad de tomar decisiones aquí en Córdoba, ¿qué harías con esto que vienen reclamando los hoteleros de tanta informalidad en lo que hace a la hotelería y al alojamiento en general? Claro, yo creo que aunque no tenga la posibilidad final de terminar siendo, puedo meter estos bocadillos que creo hay que tirarlos al debate para que todos opinemos.
Cualquier persona que gane beneficios económicos con una actividad, esa actividad tiene que estar en regla. No solamente porque es una cuestión de equidad con respecto a los que están en regla, sino también porque es una cuestión de seguridad. Porque viene un turista y si eso que tengo el cartelito en la ruta y pone alquilo mi casa, no puede existir más. Es decir, que es distinto también tener un acuerdo de cómo son Airbnb o todos esos sistemas de poder rentar por internet tu domicilio. Pero los cordobeses, yo paso permanentemente por la sierra porque hago mucho el territorio y vemos en el Valle Calamuchita, Valle Punilla, en las épocas turísticas, la gente en la ruta con el cartel alquilo mi casa. Y la verdad que es una competencia a mi criterio desleal y cuando no insegura, ¿no? Y lo mismo ocurre con las agencias de viaje. Hemos visto hace muy poquito que otra agencia de viaje de Buenos Aires ha engañado a mucha gente en el país, ¿no? Y por ahí caen todos en la volteada y son algunos pocos los que no se controlan. Sí, es difícil porque si yo pongo un cartelito y vendo pasajes, por ahí la gente se acerca. Pero bueno, claro que también con las agencias de viaje tenemos que pensar que hay un ayornamiento en esto que podés sacar tu pasaje por internet, ¿no? Entonces a veces las agencias de viaje tienen que, y seguramente van a poder opinar con más autoridad que lo que estoy haciendo, ofrecer también otras cosas, porque meterse en un portal y sacar un ticket ya es una cosa que se hace hasta con el teléfono. Entonces tenemos que encontrarle a las agencias de viaje también esas funciones de asesoramiento, de acompañamiento, de indicación, de la temática, porque si no, la tecnología avanza sobre algunas actividades, ¿no es cierto? Claro, Jorge, lo que es el prestigio de la agencia y también la capacidad de aconsejar y diseñar a medida cada uno de los viajes es lo que a ustedes les está permitiendo sobrevivir. Bueno, eso es bastante claro. Yo creo que nuestra gran competencia hoy, sin ninguna duda, es Internet, así como conceptualmente hablando. Pienso que está en la capacidad y en la definición del rol que uno quiere tener de poder competir o no con éxito contra estas herramientas que son virtuales y a su vez todo en tiempo real. Lo que más nos cuesta hoy es hacerle entender por ahí al viajero o al cliente que un verdadero asesoramiento no es tan en tiempo real como cuando es con una PC, ¿no es cierto? Es decir, necesita una cierta elaboración que obviamente lleva tiempo. Por ahí no puedes contestar en el acto como si lo hicieras a través de un sistema de reservas, sino que si lo querés hacer bien tenés que ver, entrar, comparar, pensar, perfil del cliente, qué le gusta, qué no le gusta. Ese es nuestro perfil hoy, ¿no? Y es la única forma que creo que podemos competir, es decir, con profesionalidad, con conocimiento, con estudio, con experiencia en viaje, por supuesto. Está bien. Pero el control hay que hacerlo, evidentemente. Pero evidentemente. Sí, ¿no? Pero coincido, es todo un desafío para las actividades modernas el internet, porque hasta podés ir a preguntar por internet fotos de los viajeros, cómo es el lugar, opiniones. Pero es cierto, absolutamente, pero es cierto también que cuando salió la televisión dijeron la radio no existe más. Y sin embargo, hoy la radio, y hoy en Estados Unidos, la intervención de los agentes de viajes de haber llegado a un piso hoy está increyendo, está aumentando, se está recuperando porque, por supuesto que se ha definido de otra forma y la forma allá hay muchos agentes de viaje que trabajan directamente en su casa. Claro. Entonces utilizan todos los métodos electrónicos de información, etcétera, etcétera, pero siguen siendo asesores de viaje. Claro, profesor. Y está en aumento, realmente, no en disminución. Así que, bueno, es toda una transformación. Hay que esperar a ver cómo evoluciona. Vamos a hacer un corte. Si tenés que elegir un lugar de Córdoba, de los valles turísticos, ¿para qué lado? Uy, a mí me gusta... El que más te guste. Me gusta mucho o Villa General Belgrano, esa zona, claro, o zona también Potrero de Garay. Claro, para ese lado, Dique Los Molinos. Sí. Y otra cosita, del proyecto de ley esto del 16 de octubre para que se haga el Día del Profesional de Turismo. ¿De qué depende? ¿Están trabajando en ese proyecto? Mira, normalmente estos proyectos que establecen un día tienen que ver con la fundamentación que hacen los que hacen el proyecto, que no coincida con otra fecha, que haya unanimidad, que haya un evento internacional que permita asociarlo a esa fecha. Se hace todo un estudio, ¿no es cierto? Una investigación en la misma comisión de turismo que integro y se pregunta a organizaciones vinculadas el por qué esta situación y si hay consenso termina siendo aprobado. Muy bien. Así es. Hacemos un corte, cuando volvemos seguimos con más, vamos a hablar de turismo rural, vamos a hablar de la Polinesia, vamos a descubrir lugares increíbles, ya venimos.
traveling this way. How strange the road to love should be, so easy. Can there be a detour ahead? Wake up, slow down before you crash and break your heart. You gullible clown, you fool your head in the wrong direction. Can't you see the detour ahead? The farther you travel, the harder you unravel. The wheel spins around you. Turn back. Can't you see the dangerous side? Soft shoulders surround you. Smooth road, clear night. Oh, lucky me that suddenly I saw the light. I'm turning back away from all this trouble. Smooth road,